¿Cuántos estamos viviendo bajo la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Te voy a decir cómo saber cuando tú estás viviendo bajo la misericordia de Dios. Si tus ropas no se desgastan, si tu calzado no se desgasta y si todos los días tienes alimento, pero no hay nada extraordinario en tu vida, felicidades, estás viviendo bajo la misericordia de Dios. ¿Eso es lo que está pasando? Amén. ¿Es malo? Pues no sé, depende. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Les voy a dar el significado de misericordia. Misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente de perdón y reconciliación. Es más que un sentido de simpatía, es una práctica, la misericordia. Pero ¿cómo, Daniel? Si abrió el Mar Rojo, si liberó al pueblo de Egipto, si las plagas fueron manifestadas a través de él, si brotó agua de la roca, si vio el maná del cielo, si vio la gloria de Dios, ¿por qué me dices que vivió bajo la misericordia? Es una línea muy delgada, pero Dios quiere que ustedes el día de hoy aprendan a vivir bajo el poder de Dios. ¿Amén? ¿Sí están despiertos? Amén. Ok, entonces les decía, si nada extraordinario está pasando en tu vida, cuidado. Si tu semana, tú dices, ay, gracias, Padre, gracias, Dios, porque no pasó nada. Fui a mi trabajo, trabajé, tengo comida, está mi familia contenta, me has bendecido, tengo calzado, tengo ropa, tengo mi casa, tengo mi carro. Gracias, Dios, eres tan hermoso. Y sí, tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, ¿no? Dice la palabra. Pero si no está pasando nada extraordinario en tu vida, cuidado. Porque yo no creo en el evangelio, o yo no creo en que Dios nos ha llamado a, ¿sabes qué? Recibe a Dios en tu corazón y tu vida va a cambiar y va a ser una vida maravillosa, llena de bendiciones y llena de cosas bonitas, y adiós a tus problemas. Si ustedes recibieron eso o si ustedes están compartiendo eso, están equivocados. Porque en la Biblia yo no he encontrado, en el tiempo que tengo leyendo la Biblia, yo no he encontrado ese evangelio. Yo he encontrado en donde dice que voy a ser perseguido. Yo he encontrado en donde dice que voy a ser humillado. Y yo he visto, ahorita vamos a ver a dos hombres muy llenos de la presencia de Dios en el libro de los Hechos. Y vamos a ver la diferencia de ellos versus nosotros. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque aún sin tener a Dios, a Jesucristo en mi corazón, aún sin haber entregado mi vida a Él, me permitió ver cosas extraordinarias con un propósito. Porque yo siempre he dicho que Dios tiene un propósito para mi vida, no sé cuál sea. Yo he externado mi corazón delante de Él, pero Él tiene sus propósitos y sobre todo sus tiempos. ¿Sale? Y ahorita les voy a platicar porque es parte de mi testimonio, no es todo, pero es algunas partes y les voy a comentar de eso. Ahora, les decía, no es malo vivir bajo la misericordia de Dios. Podemos ver prodigios, podemos ver cosas maravillosas. ¿Quién ha visto sanidades? ¿Quién ha visto liberaciones? ¿Quién ha visto la mano de Dios? Todos. Ahora, ¿quién ha orado por un enfermo y ha sanado? Amén. 4. ¿Quién ha orado por un endemoniado y ha sido liberado? ¿Quién ha sido traspuesto? ¿Quién ha hablado delante de la gente y se han convertido 5,000? ¿Quién está lleno del Espíritu de Dios? Entonces las cosas cambian. ¿Sale? Ok. Ahora, les voy a dar la definición de poder conforme al diccionario. ¿Por qué? Porque la definición de poder en la palabra de Dios, ya el pastor lo comentó, es de una palabra griega, dunamis, ¿sale? Pero en el diccionario dice, facultad que alguien da a otra persona para que en su lugar, representándole, pueda ejecutar una cosa. Cuando dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, significa que Dios te está dando la facultad para que en el nombre de Él y representándole hagas las cosas que tiene que hacer Él. ¿Y qué es lo que hizo? Dice la palabra que Jesucristo se tenía que ir, pero que mayores cosas haríamos cuando viniera el Consolador, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Y qué es lo que vemos? Que de repente, ahora, esos que han orado por una persona y ha sido liberada, una persona cautiva, ¿durante cuánto tiempo oran? ¿No? 1 hora dándole patadas, sal de este cuerpo, que salgas, te digo. Y ahí estamos.
Jesucristo lo hacía así. Es más, ni siquiera tenía que hablar, los demonios salían. Y dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos realmente viviendo la vida que Dios nos ha llamado a vivir? Ahora, esto no se trata de llenar estadios, de llenar iglesias, porque permítanme decirles que dentro de las iglesias están los sepulcros, y ahí en donde están sentados son los sepulcros. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos tan enamorados, pero tan pronto se nos apaga el amor, que llegamos a los sepulcros, y de ahí no nos movemos, y ahí estamos cómodos. Y les digo, les repito, no se trata de llenar iglesias o estadios, se trata de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer, de obedecerle. ¿Por qué? Porque los tiempos están próximos, el fin de la era está próxima, vemos las cosas, vean las noticias. Yo estoy haciendo un estudio de Apocalipsis, se los dije en la tarde, espero algún día poder compartírselos. Me ha llevado muchísimo tiempo, muchísima oración, y solamente basado en única y exclusivamente en la palabra de Dios. Pero ustedes sabían que ya pasaron más de 3 trompetas. Y dice la palabra que al sonar de la 7ª trompeta vendrá y nos llevará a su iglesia. ¿Ustedes creen que está cerca la venida de Jesucristo? No hay fechas. Si alguien les dice una fecha, rechácenlo. Aquí no marca fechas, solamente marca eventos. Entonces, ¿estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado a cumplir o estamos cómodos viviendo bajo su misericordia? Es una pregunta que quiero que nos hagamos a nosotros mismos, ¿sale? Ahora, por eso es importante vivir, ahorita vamos a ver por qué es la importancia de vivir bajo el poder de Dios, no solamente para vanagloria de nosotros, o sea, no tiene que ser de esa forma, es para gloria y honra de Dios, todo se trata de Él, todo es acerca de Él. Regresemos a Hechos 1:8, porfis. Dice, pero recibiréis poder, que ya vimos que es, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí la palabra que utiliza para ser testigos viene de la palabra griega, que es una palabra que es martus. Y esa palabra tiene un significado que es mártir. Entonces, si lo leemos tal cual, dice, y recibiréis la facultad de Dios para hacer lo que Él tiene que hacer, y me seréis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso yo les digo, o sea, yo ese evangelio que se está presentando de cosas bonitas, yo no creo en eso. Yo personalmente, y no quiero ofender a nadie. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra, me seréis mártires cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Ustedes han leído Apocalipsis? ¿Han visto que dice en Apocalipsis que hay un número de personas que van a ser muertas por causa del Evangelio? Y cuando ese número se cumpla, es cuando Jesucristo también vendrá. Hay lugares como en Irán, ahora con el Estado Islámico, en Ramadi, donde niños de 3, 4 años les preguntan, ¿tú qué piensas en lo que voy a decir antes de ser degollado? Han muerto más de 800 civiles, dentro de esos la mayoría cristianos. Y nosotros estamos viviendo en nuestros sepulcros y bajo la misericordia de Dios, cuando Él necesita que vivamos bajo su poder. Es a lo que Dios nos está retando el día de hoy, nadie más, solo Dios. Dios quiere el día de hoy que tú sepas la diferencia, porque te está retando a ir más allá. Yo he escuchado muchas veces que te dicen que vienen, o sea, yo me podría parar el día de hoy y decirte, ¿sabes que Dios te va a prosperar en tu negocio? Dime dónde viene de esa forma. Yo te diría, si tú obedeces los mandamientos, guardas su palabra, meditas en ella y cumples lo que dice, que seas fiel en tus diezmos y bendigas a los demás, Dios te va a prosperar en tus negocios. Porque Dios nos ha llamado a tener una vida en abundancia. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de cómo lo presentan. ¿Quieres eso? ¿Quieres una vida en abundancia? Vive bajo el poder de Dios. Sé proactivo en el reino de los cielos. ¿Sale? Entonces, ya vemos, vamos a Hechos 6 y vamos a hablar de 2 personajes muy importantes. No es Pedro, no es Pablo. Hemos escuchado muchas veces de ellos. El día de hoy vamos a hablar Hechos 6, versículo 8. Estos 2 personajes
¿Por qué? Porque a lo mejor yo les digo, vamos a hablar de Pedro y de Pablo, conocemos, ¿no? Pero dicen, ay, pues ellos eran líderes de Jesucristo. Pues, Jesucristo, no, era Jesucristo, Daniel. Este trabajo es para ustedes, para mí, para nosotros, no solamente para el pastor, no solamente para el liderazgo. Dios nos ha llamado a vivir bajo su poder, a todos, a todos, a todos. Y aquí en Hechos 6:8 vemos a una persona, dice, ¿ya lo tienen? Y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada, vámonos hasta el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Aquí él está hablando con denuedo ante el concilio y ellos están rasgando sus vestiduras por lo que él está diciendo. Él era un diácono. Pero ¿qué dice aquí? Él estaba lleno de la gracia y del poder y hablaba con denuedo y hacía milagros, señales, prodigios entre el pueblo. ¿Así es como presentamos el evangelio? No. ¿Cuántas veces yo le decía a los jóvenes, cómo ser proactivos dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a nuestro pastor para decirle, oye pastor, yo sé que antes de que llames, yo quiero abrir mi casa para una célula? ¿O sabes qué? ¿Qué te parece, pastor? Ya lo puse en oración, Dios puso en mi corazón que vayamos a orar por los enfermos, que vayamos a orar por las prostitutas, que vayamos y presentemos el evangelio, llenos del poder de Dios. Pero no. Déjenme decirles, el cristianismo no es una religión, no es que vengan, que estemos cómodos. Saben que los ventiladores para que se sientan cómodos, vamos a poner unas butacas bonitas para que estén a gusto. Si ustedes están buscando eso, discúlpeme, aquí no es. El cristianismo es un estilo de vida y todavía yo les digo, el cristianismo es para los valientes. ¿Por qué? Porque tienes que tener unos pantalones bien puestos para que si se burlan de ti, si tú vas y le compartes en tu trabajo a alguien, le dices, ¿sabes qué? Es que Dios te ama, deja de estar en fornicación, deja de estar en adulterio, porque hay un Dios que te ama, que te está viendo y que su Hijo derramó su sangre por tu vida, y se burlen y te señalen, tú sigas con el valor de seguir hablando. Por eso yo digo, el cristianismo es para los valientes, no es para los cobardes, y la palabra lo dice. El reino de los cielos los arrebatarán ¿quiénes? Los valientes. Eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde quieres ver a tu familia en la venida de Jesucristo? A tus amigos, a tus compañeros de clase. ¿Has hablado con ellos del evangelio o te da pena? Porque es a lo que Dios nos ha llamado. Y Dios, el pastor nos hablaba el domingo pasado acerca del poder. Decía, ¿tú estás dispuesto a dejar todo por seguirle? ¿Por conocer ese poder? Acuérdense, y lo vemos con José. José le dijo al faraón, cuando Dios repite lo mismo al menos 2 veces, es que va a ser pronto y lo va a hacer seguro. Cuando interpretó el sueño de faraón. Entonces hay que tener cuidado porque Dios quiere que esto sea pronto y lo va a hacer. Amén. Entonces vamos a ver a otro personaje, Hechos 8, ahí adelantito. 8, versículos 6 y 7. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Ahora, yo les decía, les voy a platicar un poquito. Esto es para gloria de Dios. Pero esto a mí me ayudó porque el día de hoy yo puedo hablar de un Dios poderoso. Yo conozco a ese Dios. Lo he sentido, lo he vivido y lo he visto. Yo no hablo de un Dios pequeño, de un Dios diminuto, un Dios que su brazo se ha cortado y que su poder está limitado. No, yo hablo de ese Dios que he conocido, aún estado alejado de él. Cuando yo era pequeño, por ahí de los 8 o 9 años, desde más pequeño padecía mucho de los ganglios linfáticos. ¿A alguien le dio paperas? ¿Alguien sabe lo que son las paperas? Bien bonito que se sienta, ¿a poco no, Lalo? Chulada, ¿verdad? Un dolor insoportable, se te inflaman los ganglios, temperatura, bueno, yo padecí de eso.
El paperas te da una sola vez en la vida, pero yo padecí de los ganglios linfáticos, se me inflamaba.